días, buenos días. Papitos, estamos acá ahorita en el día central. Les quiero mucho. Tantas hermanas, la René y Jessica. Todo, gracias. Esperamos la entrada de la otra fraternidad para poder comenzar esta Santa Misa. Por Lila Castillo, Saúl Narváez, Jenny Rosa Solís, Noelia Solís. En honor a San Salvador, por Antonia Mendoza Castillo, Luis Jaime Samayoa y familia. A devoción a San Salvador y al Niño Chiquillo, por Saturnina Asto y familia. Por Julio Raúl, Elba, Vidalina, Jerusa, Olivia,
Obdulia, Amílcar, Lucas y Yadberto, Chajara Contreras y Gavino Flores Ponce de León, y familia e hijos. Por el esposo Coco Delgado Caguana. Al Señor San Salvador, Padre nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos ustedes. La Iglesia Católica hoy recuerda la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Antes de comenzar con estos hermosos misterios, nos reconocemos que somos pecadores y pidamos la misericordia de Dios. Pensemos en nuestros pecados. Con mucho respeto, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. De repente 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de su muerte que iba a consumarse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño y, espabilándose, vieron su gloria y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bien se está aquí. Haremos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaba hablando cuando llegó una nube que los cubrió. Se asustaron y al entrar en la nube, una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el escogido, escúchenme. Cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por el momento no contaron nada a nadie de lo que habían visto. Por la proclamación de Santo Amor, queden perdonados nuestros pecados. Tomen asiento, por favor. Como párroco de Antabamba, saludo a todos ustedes en este su día, nuestro día, porque es el día de la parroquia San Salvador. Un fuerte aplauso para nuestra parroquia, por favor. Saludo también a todas las personas que tienen a cargo esta fiesta, los mayordomos, los alférez y no sé qué otras cosas más cargos hay aquí. Por favor, se ponen de pie todas las personas que tienen a cargo esta fiesta. A ver, para conocerlos, los que tienen a cargo esta fiesta, muy agradecido por su bondad y su fervor a San Salvador. Por favor, un fuerte aplauso para ellos. Muchas gracias. Por los santabambinos que vienen, están de visita. A ver, los residentes en muchas ciudades están aquí. Por favor, se ponen de pie. Los que están de visita, los santabambinos, los residentes. Uy, son varios. ¡Ah, santo Dios! Muchas gracias. Un fuerte aplauso para ellos. Bienvenidos a su casa. Muy bien. Y los que no son de Antabamba y vienen de curiosos. Muy bien. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidos. Un fuerte aplauso para ellos. Los atrapeanos curiosos. Como los residentes, es nuestro Salvador. Pueblo de Antabamba, ¿qué tenemos que hacer más para creer con firmeza y certeza que Jesús es nuestro Salvador y nuestro Rey? A mí me llena de gozo y de alegría encontrar muchas personas en diferentes caseríos, distritos, centros, comunidades, etc. Y a mí me apena mucho también que a veces esta ciudad, que es hermosa, parece ser que nos está ganando la indiferencia. Cuando deberíamos ser ejemplo, porque aquí todos los días hay misa y en los caseríos no. Si queremos considerar que Jesús es el Salvador, no solamente es a nivel conceptual. Yo digo que Él es Salvador porque siento que Él me salva. Es que hay una manifestación de gozo y de alegría
hay una manifestación de devoción y respeto, porque a pesar de que algunos vienen medio guarapiados, ¿no?, se acercan ahí a la puerta, no ingresan, tocan con mucho respeto la puerta y cantan y bailan y demuestran esta fe grande a San Salvador. ¿Es así o no es así? Sí. ¿No? Vamos a ver qué. Pero eso mismo hay que decirlo y hacerlo siempre. A veces la vida necesita un remesón como los cascabeles. A veces la vida necesita a alguien que lo acompañe al mismo ritmo para sentirnos que no estamos solos, abandonados y diferentes, que todos somos parte de una comunidad de fe, que todos somos parte de un gran equipo que se llama Antabamba, que todos somos parte de una sola identidad cultural. Que eso no se pierda. Estamos así de perderlo, porque al parecer las tradiciones se los lleva el viento. Y no tenemos que procurar que esto suceda, por favor. Si consideramos que Dios nos salva, es porque yo me siento parte de su plan. Y el plan es a nivel integral, en familia, en la sociedad, en la iglesia. Ojalá así sea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, de pie. Y así como sonamos los cascabeles, vamos a recitar el credo con mucha devoción. Por favor, decimos todos juntos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. De ahí al venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. En esta fiesta de San Salvador, fiesta de nuestra parroquia, en la cual Jesucristo se manifiesta su divinidad al mundo, oremos, hermanos y hermanas, por el bien de toda la comunidad parroquial, por las santas y venerables iglesias del Oriente y Occidente, que a través de esta santa fiesta de la Transfiguración se manifiesta la gloria del Hijo de Dios, podamos encontrar el gozo en la participación de su divinidad. Roguemos al Señor por nuestras autoridades de la provincia, por nuestras autoridades de los diferentes distritos, por las comunidades campesinas, lo comprometido. Roguemos al Señor por la paz de todo el mundo, para que se alejen de los pueblos las violencias, el hambre, las calamidades y las guerras. Roguemos al Señor por los enfermos, los que viven momentos difíciles en sus casas, en los hospitales, para que recobren pronto la salud y vivan alegres en la esperanza del retorno del Señor, que salvará, transfigurará nuestro cuerpo de miseria en cuerpo de gloria. Roguemos al Señor por los indiferentes.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y que con los resplandores de su luz nos sigas limpiando, salvando de las manchas de los pecados, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual manifestó su gloria delante de unos testigos predilectos y revistió con gran esplendor la figura de su cuerpo semejante al nuestro, para arrancar del corazón de los discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que en el cuerpo de la iglesia entera se cumplirá lo que de modo maravilloso se realizó en su cabeza. Por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, nueva y eterna, que será derramada por muchos y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día de la fiesta patronal. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es mi Hijo el amado, en quien tengo mis complacencias. Escúchenlo, dice Dios Padre a las personas que estaban contemplando la transfiguración. Hay que sabernos apropiar de esta exhortación. Aquí está el Hijo amado. Tenemos que aprender a escucharle. Tenemos que aprender a sentirle. Tenemos que aprender a manifestarle a los demás. Con este deseo, digamos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Oremos por la paz. Señor Jesucristo, que nos damos la paz. Queremos la paz,
saludamos a San Salvador, el Hijo de Dios, y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. A su Madre Santísima, la Virgen María, la saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aunque no estamos todos, un aplauso para todos. Ustedes, la bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Amén. Esta Santa Misa de fiesta patronal ha terminado, podemos ir en paz. Demos gracias al Señor. Las personas que nos van a colaborar cargando las imágenes, por favor acercarse. Nos disponemos a participar de la procesión. La familia Solicitado. Espiritual y corporal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, fuera de principio, ahora y siempre. Vamos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ofrecemos esta estación por nuestras autoridades, los líderes de las comunidades campesinas de nuestra provincia, para que a través de su representación puedan seguir favoreciendo el trabajo concertado y el progreso de los pueblos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Todos nosotros que estamos aquí venimos por algo. Y todos nosotros creo que tenemos en cabeza la presencia y la intención de un ser querido. Familia, sol soleado. Vivo. Tío Mario. Ofrecemos también por todas las personas que gracias a su bondad, a su caridad, a su devoción, esta fiesta se está realizando. Para que el Señor San Salvador multiplique los bienes de cada uno de ellos, por los que participan en las comparsas, en las cantantes, los bailarines, todos, por cada uno de ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, sigamos hasta la calle Amargura. 1, 2, 3, arriba. En la puerta del señor Emiliano Sorticia, pues está dejando ahorita. Mario, más allá. Ofrecemos esta estación por todos los enfermos de nuestra parroquia, por su alivio, por su recuperación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Por todas las personas que siempre desean lo mejor de cada uno de ellos, por sus sueños, sus desafíos, por sus trabajos, para que el Señor siempre les bendiga, custodie siempre su bienestar espiritual y corporal. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sigamos con mucha devoción, por favor. Uno, dos, y tres. Gusto de verte. Paso. Allá atrás se miran ayuda, para atrás no hay nadie.
Dice que se debe llevar con a la casa y acaban de volver. Agradecemos a todos ustedes por la participación en esta fiesta. Agradecemos a los dos comparsas, a las dos mayuras, por permitirnos ponerle color, alegría, fe, devoción a nuestro San Salvador. Un fuerte aplauso, por favor, para ellos. Agradecemos también a los que están pasando esta fiesta en los diferentes cargos. Gracias por su desprendimiento. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. ¿Alguien de los que está pasando la fiesta quiere hablar en este momento? A la familia Collado, a la familia Solís, a todos los que están presentes, a la familia Naveda, a toda la familia Basilio, a todos que estamos aquí en nuestra tierra Antabamba, en nuestra costumbre. Agradezco a todos en general, a nuestro San Salvador, que es muy poderoso y que nos ha hecho ese milagro de poder pasar humildemente la familia Solís Collado. Agradezco a todos y acompáñenos en esta fiesta que es para todos. Gracias. ¿Alguien más? Venga, por favor. Anímense. Bueno, buenos días con todo el pueblo de Antabamba. Buenos días. Voy a tomar el nombre de mi madre, que es la mayordoma en honor al San Salvador, que es nuestro patrono de Antabamba. Bueno, agradecerles a todos los presentes que se han concurrido a esta fiesta, toda la familia, ¿no? La familia que nos está acompañando, igual los otro grupo, ¿no? Que están acompañando, y que este día sea día de alegría y de gozo en honor a San Salvador. Gracias. Gracias, hermano. Sí, por favor. Donación para la iglesia. Gracias. Gracias. ¿Por qué se incomoda? ¿Alguien más? Por favor, Hermanas santandinas, me estoy cargando para 2020 como ayuda. Muchas gracias. Familia es Gómez Guillermo. Excelente. Señor Antabambinas, con todos en general, buenas tardes. Buenos días a todos. Acá mi hermana Nieve Yaptawamaní, Víctor Gómez Guillermo, va a entrar del cargo de mayora para 2020. Quisiera para todos los antabambinos invitación, todas las familias, Gómez, Guillermo, Yaptawamaní, Chocle, todo en general antabambinos están invitados, por favor. El 2020. Gracias. ¿Alguien más? Al parecer va a estar buenazo también el próximo año, ¿ah? Está bien, está bien. ¿Alguien más? Por favor. Padre, buenos días. Buenos días. General, Antabambinos.
Yo también, igual manera, para el próximo año 2020, pasar a mi esposo Rita Cabana Narváez. Igual manera, ustedes también, el 2020, acompáñame igual, así, igualito, todos juntos. Hermanos, antagaminos y hermanas. Gracias, mi palabra. Espíritu Santo, amén. Todos los que somos bautizados, mano derecha, en ellos, por favor. Todos. Ustedes no. Dios Todopoderoso, lleno de bondad y de misericordia, bendiga a estas familias con salud espiritual y corporal. Bendiga sus esfuerzos, sus trabajos, sus intenciones, sus buenas voluntades, para que esta fiesta que está a punto de comenzar el próximo año sea una fiesta hermosa, sea una fiesta llena de fe, de costumbre e identidad cultural. Por Jesucristo nuestro Señor. Un fuerte aplauso para ellos. Ahora los que pasaron la fiesta, por favor, están abajo. Mano derecha sobre ellos, por favor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios Padre Todopoderoso, lleno de bondad y de misericordia, bendiga a estas familias que gracias a su generosidad, esta fiesta de fe, esta fiesta de costumbres, de identidad cultural, se está llevando de la mejor manera. Que sus familias se sientan fortalecidas, que su fe siempre vaya en aumento y que vayan creciendo en relaciones interpersonales. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Muy bien. Muy bien. Ya estamos a punto de terminar y que siga la fiesta. Muy amable.
Retroceda un poco usted. Canta bien, Torino. Canta bien.
Ahí está la fiesta. Venga, vueltita, venga, vueltita. Claro. Sí, sí, va a venir de a bailar, pe. Claro.
Ese gringo. No, parece un gringo. Ahí está. Vamos ahora. Ese volcán. Cristiano. Vamos, gringo. Vamos, tío, bravo. ¿Exacto, tío? Tío, tío.
Peter, Ana, y ahí, Ramiro. Yo no voy a dar que ha sido procesado. Queremos disfrutar este néctar. Mucha voluntad, mucho cariño. Gracias por aceptarnos aquí. Gracias a ustedes. Gracias. Y pues, papá, ustedes han alcanzado el néctar aquí. Tienen que terminar Mario, un ratito. Yo aquí les agradezco a mis hermanos Castillo Collado. Estoy muy agradecida con ustedes, hermanos. Sé que estamos de duelo, pero podemos hacer. Les agradezco a ustedes. El dolor lo llevamos por dentro. Estoy agradecido con toda Juanita, con mi hermana Gloria, Canti, Ana, Soltera, con mi hermano Peter que está viniendo desde España y mi hermana Sarita está viniendo desde Estados Unidos, con mi cuñado, con mi hermano, Juan, Dalmesio, Lelitón, a todos, muy agradecidos. ¡Arriba Wilca! ¡Arriba! Gracias. ¿Cuántos son? Son 4 nomás, ¿no? Ya le daba ya el ¿Por qué eres querido? Me quedo sin palabras. Artista boxing,
Gracias. En nombre de toda la familia Chanco Collado, y a la familia, a los mayordomos de nuestra Guailía, a la familia Chanco Córdoba, muy agradecidos quedamos. Muchísimas gracias, papi y sobrino. Agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Gracias, mami. Buenas lindas. El compromiso de parte de Solís Acuña ha sido entregarles este nombre la donación que nos hemos comprometido. Así que, hermanas, ahí está la presente. Hermanitas. Y se caja. Gracias, hermano. Acá termina. Escucha. Estas cajas de cerveza es parte para la familia que estamos pasando mayordomía. Hay que brindar servicios hermanos a toda la familia. Es cariño de parte de mi esposo. Y si lo Inti Cruz, Guaracino. ¡Arriba López! ¡Toma por el familia! Consulatita, por favor, salud, abran. ¡Abran su casa! Es para tomar, no es para guardar. Es para tomar. No es para tomar. Salud por la latita. No, salud por las niñas arreglando. Saludos para toda la familia que no ha podido venir, que está en Lima. A mi hijo Roger Solís, Gilbert Javier Solís, Gilbert, Lisette, José Manuel, Benjamín, José María, nietos, Axel, Alexis, Santiago, a mi cuñada, a mi nuera, a Rocío, a toda su familia, y también nos han también apoyado a pasar realizar esta gran fiesta, ¿no?, que es la Mayure, a la familia Collado López, a la familia Castillo Collado, que nos han donado cervecitas en lata para brindar con todos los querendores, con toda la familia. Hijos míos, acá con tu madre, tu hermana menor, estamos acá en este compromiso acompañando a tus tías. Gracias a Dios. Gracias a Dios que todo está saliendo como se programó. Entonces, ojalá hijos también nos apoyó también para apoyar a tus tías.
Entonces nosotros nos sentimos contentos acá en Antabamba, en nuestro pueblo, que nos vio nacer. Y decirle a toda la población, a todos los amigos, hay que divertirnos y brindarnos esta cervecita que la familia nos está apoyando. Muchas gracias. Bien, papá, gracias. Ahora, entre hermanos, un abracito. Un abracito mutuo. También mamá, por favor, de entre la familia. Usted es el esposo verdadero de la familia Solís. Salud, ¿qué es? Salud. Amiga, ¿qué me es? Jorge de la marca, toda la vida.
Vamos, Manoco. Vamos, primita. Baila, Chantito. ¡Vamos, Solís! Ya has cumplido, ya. Ya, papá.